Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a esperar un minutito más para que se terminen de conectar los asistentes. Os agradecería que me fuerais poniendo por el chat si se me escucha bien. Y nada, en un minuto empezamos. Bueno, vamos a empezar ya una jornada más con este ciclo de webinars para personas emprendedoras, autónomos y pequeñas empresas que ha organizado el Ayuntamiento de A Coruña en colaboración con Vento Abogados y Asesores. Así que nada, en primer lugar me presento, soy Adriana Antelo y un día más está conmigo aquí Jorge Vidal Zapatero, jefe del Departamento de Promoción Económica y Comercio, y hoy tenemos a Juan Carlos Carrera Arias, presidente de Vento Abogados y Asesores. Así que nada, os dejo en un primer momento con Jorge para que introduzca un poquito este webinar y ahora empezamos. Gracias, Adriana. Buenos días a todas y a todos. Seguimos hoy con nuestro ciclo de webinars desde el Centro de Empresas AC Papagayo y hoy tenemos un webinar con Juan Carlos Carrera que nos va a contar algo que para nosotros es muy interesante, que es aciertos y errores que se han detectado pues, en la marcha de las empresas. Muchas veces sobre todo los errores que otros han cometido es algo que nos puede ayudar mucho a los que están con un proyecto empresarial para detectar lo que también están viviendo ellos y evitar caer en esos mismos errores. Por eso, pues este webinar me parece que va a ser especialmente interesante. Y sin más, os dejo de vuelta con Adrián y con Juan Carlos y nos vemos después. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por tu intervención un día más. Nada, bueno, os voy a comentar un poco, como todos los días, haremos la explicación y finalizaremos con un turno de preguntas. Estas preguntas las podéis ir haciendo a través del chat, que lo encontraréis en el margen derecho de vuestras pantallas, en un icono que aparece en dos bocadillos con una interrogación. Ahí podéis ir escribiéndoles y al final del webinar daremos respuesta. Si alguna pregunta fuera muy concreta o quedase sin contestar, nos la podéis hacer llegar a través del email fresco@coruna.es. Os agradecería que pusierais en el asunto la fecha de hoy para que Juan Carlos os pueda dar respuesta lo antes posible. Así que nada, empezamos ya con la charla de hoy, que como os decía tenemos a Juan Carlos Carrera Arias, economista, auditor de cuentas, asesor fiscal y presidente de Vento Abogados y Asesores. Cuenta con más de 30 años ejerciendo la profesión y hoy nos desgranará un poquito más esos aciertos y errores que ha visto en sus clientes a lo largo de su carrera. Así que nada, os dejo ya con él. Bueno, Adriana, pues muchísimas gracias. Muchas gracias también a todas y a todos los que habéis decidido asistir a esta webinar. El propio título, bueno, pues ya resulta en cierto modo atractivo, ¿no? Se trata de una charla que ya le da ciertamente un contenido informal y poco académico a lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Es una charla que, tal como la presentan, es con un asesor senior, ¿eh? Esa es la parte más dolorosa de lo que me toca. El término senior en inglés, ya sabéis que cuando está referido a la posición profesional que una persona ocupa, pues debe entenderse como aquella persona que en su organización tiene un puesto de responsabilidad y al que se le supone pues una opinión autorizada en la materia de desempeño profesional. Vaya por delante mi agradecimiento a la organización por reconocerme al menos estas capacidades y por darme voz en este foro, ¿no? Pero también hay una traducción directa del término senior del inglés que debe ser traducido por mayor. Bueno, eso ya no me gusta tanto, ¿eh? No obstante, de las dos definiciones, pues podemos decir que un asesor senior es una persona mayor
que ha alcanzado cierta posición relevante en su trabajo y al que se le supone una opinión autorizada. Voy a intentar hablar hoy de mi experiencia con emprendedores y empresarios y algunas de los motivos, causas y claves que yo considero que debéis de tener en cuenta cuando vosotros estéis iniciando vuestra actividad. Mirad, ya lo dijo Juan Negrín, el que fue el último presidente del Consejo de Ministros de la Segunda República. Resistir es vencer. El problema viene cuando, como le pasó a él, pues no resistimos, porque entonces es cuando perdemos, es cuando fracasamos. El primer objetivo del empresario, del emprendedor, por lo tanto, es resistir, aguantar las adversidades, hacerles frente y seguir adelante. Hace muy pocos días, un amigo mío que es empresario y comunicador, José Antonio Ferreira, publicaba un artículo en el diario El Progreso de Lugo que titulaba precisamente El emprendimiento y el fracaso. En ese artículo él reflexionaba sobre una serie de cosas, entre ellas, que me llamó mucho la atención, ponía de manifiesto la estrecha vinculación que él observa entre empresa y fracaso. Y concluía que el rasgo fundamental del emprendedor es la resiliencia, es decir, esa capacidad extraordinaria de adaptación frente a una situación que es adversa. Bueno, dado que él parte de la premisa de que empresa y fracaso van indisolublemente unidos, su conclusión final es que de que lo que se trata es de que el fracaso no lleve al empresario a la ruina, es decir, fracasar sí, pero poquito. Bueno, yo no comparto una visión tan negativa, tan extrema de la actividad empresarial. Sí que es cierto, y puedo compartir con él, que toda empresa conlleva un riesgo. Eso es evidente. Es decir, siempre vamos a sufrir la posibilidad de tener un daño económico. Y la labor fundamental del emprendedor actual y empresario futuro es minimizar estos riesgos, minimizar estos daños económicos y, si acaso se producen, pues tratar de adoptar las medidas necesarias para que la empresa sobreviva. Hay que tener muy en cuenta que aunque desde pequeños nos han enseñado que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, bueno, la realidad es distinta. En la vida real, la línea recta no nos lleva a ningún sitio. Imaginaros que por alguna circunstancia tenemos que coger nuestro coche para ir a Betanzos, como pretendamos seguir el trayecto más corto, es decir, la línea recta, pues no recorreríamos ni 50 metros sin salirnos de la carretera, ¿verdad? Lo mismo, exactamente lo mismo, ocurre con el mundo de la empresa. Todos los días, el emprendedor, el empresario, tiene que valorar el entorno, tiene que analizar las circunstancias en las que se está desarrollando su actividad y en cada momento tiene que ir adoptando las medidas necesarias para que su empresa salve todos estos escollos, todos estos obstáculos del camino y sobreviva. A veces es incluso necesario reinventar la propia empresa, el propio proyecto, sobre todo cuando las condiciones del mercado así lo exijan. Para esto es bueno que os fijéis en historias de éxito que nos rodean, porque sin duda que de ellas vamos a poder aprender. Fijaros, por ejemplo, en temas conocidos como es el de Apple Computer. Como sabéis, esta empresa fundada por Steve Jobs y por su socio Steve Wozniak tuvo como primer producto un ordenador. Es decir, hardware puro. Steve Wozniak además desarrolló un sistema operativo muy rudimentario para poder hacer que aquello funcionase. Sin embargo, Steve Jobs tuvo la habilidad de hacer evolucionar aquello hacia lo que hoy es el iPad o el iPhone, ¿vale? Es decir, ha desarrollado en paralelo otros productos apoyándose en las nuevas tecnologías existentes en su entorno. Así llegó a las últimas versiones del iPhone, al Apple Watch,
al Apple TV, es decir, productos que hoy sostienen a la compañía y que nada tienen que ver con su producto original. Exactamente lo mismo, en una trayectoria paralela curiosísima, tenemos la experiencia de Microsoft. Bill Gates, también aquí con su socio Paul Allen, empezó en su garaje fabricando su ordenador con un sistema operativo también rudimentario, pero también consiguió evolucionar todo su producto hacia lo que hoy es Windows, a lo que hoy es el mundo de Office 365, que aprovechando también estas nuevas tecnologías de la información, de la informática, de las comunicaciones, pues consiguen hacernos vivir en la nube a todos. Un ejemplo mucho más cercano lo tendremos en Inditex. Ya es de todos conocido y es una leyenda ya prácticamente en Galicia, que los primeros productos de Inditex eran unas batas de casa que se fabricaban en un pequeño taller que atendía además la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Esas batas se empezaron a vender a tiendas de ropa, primero en La Coruña, después en Galicia, después en toda España, después. Bueno, es decir, no tengo que contaros ya en qué se ha transformado hoy en día aquel proyecto. Pero fijaros, ya se está reinventando otra vez. Ya está cambiando su modelo de negocio para adaptarse al mercado global online. Como veis, hay un elemento común prácticamente en todas las empresas que sobreviven. Todas ellas, además de otras cuestiones de las que ya iremos hablando en la charla de hoy, tienen en común su capacidad de adaptación al cambio, su resiliencia. No importa mantener el producto original que les dio lugar, es mucho más importante adaptarse a las circunstancias y a los cambios que se van experimentando en el mercado. Después de ya algunos años, como decía Adrián al principio, pues más de 30, asesorando empresas, yo llegué a unas conclusiones obvias que seguramente que estén al alcance de todo el mundo y no requieran tanto tiempo para darse cuenta, pero bueno, uno es así de torpe. La primera es que no existe empresa sin empresario. Es decir, por muy compleja que sea la organización, por muy grande que sea la empresa, incluso las grandes multinacionales, necesitan al frente a su motor, a su empresario. Y esta persona, este empresario, tiene una serie de características casi siempre comunes al éxito. Normalmente, yo he conseguido identificar 5 al menos, que normalmente concurren en todos ellos. El primero, la tenacidad, es decir, frente a la adversidad, continúan intentándolo. Siempre están al quite y siempre están insistiendo en la colocación de sus productos o servicios en el mercado. En segundo lugar, la imaginación. No cabe ninguna duda que lo que distingue al empresario del que no lo es la idea. El buen empresario tiene una idea. El buen empresario, ante la adversidad, ante los problemas, encuentra alternativas. Pero también es común a todos ellos que miden el riesgo. No son locos, aventureros. Es cierto que asumen riesgos, pero medidos. Y saben parar. Y cuando las empresas aceleran demasiado, saben contenerlas. Y cuando se enfrentan a un problema de tipo financiero, saben resolverlo. Esas son características del empresario de éxito, del empresario resistente. Hay más. Un empresario resistente normalmente vive 24 horas, 365 días al año dedicado a su empresa. Sabe que en cualquier momento puede surgir un inconveniente que dé al traste con su proyecto y por lo tanto mantiene la atención permanente. Esto no quiere decir que no pueda descansar, obviamente, pero no desentenderse en ningún momento. Y hay una característica final que me gustaría insistir, aunque parezca muy bruta,
y es que el empresario resistente nunca decide con el corazón. A ver si me explico. Puede tener corazonadas derivadas de esa imaginación en la búsqueda de soluciones o en la definición de su proyecto, pero nunca las va a aplicar en la toma de decisiones. No es fácil ser empresario, conlleva muchas veces decisiones complicadas. Por ejemplo, en las épocas malas, las reducciones de plantilla. Si tuviese que decidir el empresario temas como este con el corazón, posiblemente no lo haría, posiblemente evitaría tomar esa decisión y posiblemente esa falta de decisión le llevaría precisamente al fracaso. La decisión del empresario debe ser siempre racional, no emotiva, no de corazón. Si consideráis que algunas de estas cualidades, o una combinación razonable de ellas, concurren en vosotros, entonces creo que estaría casi seguro de que emprenderéis con altas probabilidades de éxito vuestro proyecto. Ahora, también os digo que si sois conscientes de que esto no va con vosotros, que no sois capaces de, o no os sentís suficientemente tenaces, o no os sentís imaginativos, o no tenéis capacidad de medir el riesgo, o no queréis saber nada de dedicarle vuestra vida a la empresa, o si anteponéis siempre vuestras emociones a vuestras decisiones racionales, entonces yo creo que es mejor que no os embarquéis en esta aventura y que dejéis el emprendimiento para otro. Desgraciadamente, no existe un procedimiento que podamos seguir y que nos garantice que nuestra empresa va a tener éxito. Eso no existe. Incluso pensad que los más grandes emprendedores, los que han tenido finalmente mayor éxito, también ellos cosecharon fracasos estrepitosos. Os voy a poner 3 ejemplos nada más, que conocéis todos. Henry Ford, el famoso propietario de la Ford Company Motors, el fabricante de los vehículos Ford. Bueno, pues antes de triunfar con Ford, fracasó estrepitosamente con una empresa anterior que se llamaba Detroit Automobile. Incluso dentro de Ford también tuvo modelos que fueron un auténtico fracaso. En los años 60 o 50 del siglo pasado, pues el modelo Else, que ni siquiera compraron los propios americanos, o el Ford Ka más reciente, que a lo mejor algunos recordáis, de finales de la década de los 90 del siglo pasado, que tampoco triunfó. En fin, todos los grandes tienen sus fracasos. Lo importante es que el fracaso económico derivado del intento de puesta en el mercado de un producto, como le pasó al señor Ford, no le arrastre a la ruina. Es decir, que sea un riesgo medido, que la empresa pueda permitirse esa apuesta. Walt Disney, por ejemplo, en los años 30 del pasado siglo, justo después del famoso crack del año 29, tenía su empresa al borde de la quiebra. No encontraba financiación para sus proyectos. Se le cerraron todas las puertas. Con sus últimos ahorros, produjo un film que todos recordaréis, o al menos los que tengáis niños, que se llamaba Blancanieves y los 7 enanitos. Esa apuesta final, ese riesgo último medido, fue la clave de su éxito. Eso le permitió reflotar su compañía en un momento tan delicado y poner las bases para su crecimiento futuro, incluso con la compra de unos nuevos estudios en Hollywood. Del que ya hablamos antes, Steve Jobs. Claro, ahora pensamos en Apple y lo vemos como un modelo de negocio de éxito extraordinario, del que todos intentamos aprender, innovación, tecnología, etcétera, etcétera. Pero no nos olvidemos que en el año 1985 Apple puso a Steve Jobs de patitas en la calle, porque había tenido 3 fracasos consecutivos, porque no encontraba la clave del éxito. Sin embargo, cuando salió de Apple e inició el desarrollo de otra empresa que se llamaba Next, en el año 1996 Apple terminó comprándosela e reincorporándolo a él
al frente de la compañía. Y fue entonces, en su segundo intento en Apple, cuando vinieron los grandes éxitos de Steve Jobs con el iPod, del que ya casi no nos acordamos, el iPad, que ya ha tenido 6 o 7 versiones, y el iPhone, del que ya, bueno, ya no sabemos cuántas evoluciones a su vez ha sufrido. Quiero deciros con esto que todos los emprendedores, antes o después, van a enfrentarse a situaciones difíciles. No solo ellos, no solo los grandes, centenares, miles, millones de emprendedores en todo el mundo que inician su proyecto, fracasan. Pero se levantan de nuevo algunos de ellos e inician otro. Y así sucesivamente. Son tenaces, son resilientes. Los más exitosos de ellos, pues nos van ido dejando frases lapidarias que hoy son el catecismo de cualquier emprendedor. En todos los libros de impulso, de autoayuda, de emprendimiento, podréis encontrar frases de este tipo. Yo voy a elegir 5 que podemos comentar después si queréis. Hay una que a mí me gusta mucho, que es de Anita Roddick, que era la fundadora de una cadena de tiendas que muchos de vosotros conoceréis, que se llamaba The Body Shop, donde vendían artículos de cosmética natural. Ella tuvo un problema cuando empezaba a arrancar su proyecto, y es que sufrió una demanda de, si mal no recuerdo, pues un grupo religioso. Tenía en aquel momento 1 o 2 tiendas, no tenía más. Pues ella, apoyándose en esa demanda que le planteaban, consiguió aparecer en todos los medios, consiguió que la prensa, primero local y después nacional, americana, se hiciese eco del problema que estaba teniendo. Y cuando le preguntaron, bueno, las consecuencias de aquello, de aquella publicidad colateral, fue que sus tiendas fueron conocidas, adquirieron renombre y creció hasta las 800 tiendas. Ella siempre decía, si tú piensas que eres muy pequeño para tener impacto en tu mercado, prueba a dormir con un mosquito. Quería poner de manifiesto con esta frase que no importa lo pequeños que seamos. También el mosquito es pequeñito, pero una picadura suya nos produce una roncha que nos pica. Bueno, pues ella, después de su experiencia, ponía esto de manifiesto. No importa lo pequeño que seas, busca siempre el resquicio porque puedes tener un impacto fuerte en tu mercado. Walt Disney, después de aquella quiebra que os comenté antes, como los bancos les cerraron la puerta de la financiación a su empresa y estaba abocado al cierre, una vez superada la situación, él decía, quizá no te des cuenta cuando te está pasando, pero una patada en los dientes puede ser lo mejor del mundo para ti. A ver, nadie desea que le den una patada en los dientes, efectivamente, o que le cierren la puerta en las narices, que sería otra forma de decirlo. Pero no cabe duda que cuando a uno lo posicionan en el límite es cuando realmente se exacerban la imaginación, se valoran los riesgos y se toma la decisión de dar un paso antes de caer. Steve Jobs, que ya comentamos su trayectoria en Apple, dejó una frase para la historia, que era, no puedes solamente preguntarle al cliente lo que quiere y después dárselo, porque si haces así, cuando lo hayas construido, ellos ya querrán algo nuevo. Recordad que la tesis de Steve Jobs es que la empresa tiene que ir siempre por delante de los deseos de los consumidores. ¿Os acordáis cuando él decía, la gente no tiene un iPhone porque todavía no sabe que lo necesita? Bueno, esa mentalidad, ese genio de innovación, desgraciadamente no todos lo tenemos, evidentemente, por eso solamente hay un Steve Jobs, pero sí que tiene que estar siempre muy presente en la mente del emprendedor, en la mente del empresario. Su amigo primero, después enemigo y finalmente amigo otra vez, Bill Gates, cuando hablaba de su experiencia en Microsoft, siempre decía,
que el éxito en la empresa, es un mal maestro, porque el éxito seduce a la gente inteligente y le hace creer que nunca puede perder. Este mensaje a mí me parece importantísimo. Si tenéis éxito, y ojalá lo tengáis, desde el principio, no os ceguéis con él. Recordad que hasta Julio César llevaba a su lado un esclavo diciéndole, eres mortal. Es decir, hay que tener siempre presente, aun en los mejores momentos, que puede sobrevenir el fracaso, que puede sobrevenir el riesgo. Me estoy acordando ahora también de una anécdota muy interesante en este sentido de Steve Jobs también, ¿no? Que cuando estaba en sus peores momentos, siempre decía, perdón, en sus mejores momentos, siempre decía que su obsesión era acumular. Acumular no para él, sino acumular para poder garantizar el pago de los salarios de sus trabajadores durante al menos un año. Porque ya había vivido una experiencia negativa y no quería que se repitiese. Por último, ya os voy a mencionar otra frase que me parece interesante de Mary Kay Ash, que era la dueña de un imperio de cosmética que se llama Mary Kay Cosmetics, y ella decía que por cada fracaso hay al menos un camino alternativo, solo debes encontrarlo. Es decir, cuando nos encontramos ante una situación adversa, cuando tenemos un problema grave de continuar nuestra actividad, es cuando tenemos que exprimirnos el cerebro, es cuando tenemos que hacer valer nuestra imaginación para buscar cuál es la salida, cuál es el camino. Bueno, como veis, estas citas que os acabo de mencionar muestran o ponen de manifiesto aquellas ideas que grandes empresarios exitosos consideran que es lo fundamental del camino de su éxito. En todos ellos hay una gran confianza en el producto o servicio que ofrecen, hay imaginación, hay perseverancia, hay resiliencia. Pero aunque tuviésemos todas estas cualidades, no serían suficientes para garantizar nuestro éxito. Claro, a mí me encantaría, en una charla como esta, poder daros las claves para tener éxito. Pero no sé cuáles son. Lo que sí que sé es cuáles son las claves que tengo que daros para que no fracaséis. Mirad, la primera, que os va a parecer simple, es no os quedéis sin dinero. El dinero es importantísimo. Los americanos lo dicen muy clarito. Cash is king. Es decir, el dinero es el rey. Siempre. Sin dinero no hay proyecto posible. Si no tenemos dinero para iniciar nuestro proyecto, pues tendremos que convencer a alguien que lo tenga para que se asocie con nosotros. O pedirlo prestado. Tanto para iniciar la actividad como para crecer en el futuro, vais a necesitar dinero. ¿Cuánto? Bueno, eso ya depende de vuestro proyecto. No cabe duda de que no es lo mismo, no necesitamos el mismo dinero para abrir un bar que para montar un laboratorio farmacéutico. Vale, ya tenemos el dinero necesario para arrancar. Un poquito que tengo yo, otro poco que me deja la familia y el resto que me lo presta el banco. ¿Por qué me puedo quedar sin dinero si ya lo tengo? Pues fijaros, normalmente podemos buscar muchísimas excusas, que si los costes de personal, etcétera, etcétera. Pero bien, normalmente se debe a tres motivos. Una mala planificación, una confianza ciega en nuestro proyecto o nuestro afán de controlarlo todo. Entre estas tres razones está la causa final de la pérdida del dinero y de la bancarrota de las empresas. Vamos a empezar por la primera, la mala planificación.
Yo supongo que muchas veces habréis oído hablar de que antes de iniciar vuestro proyecto de emprendimiento tenéis que contar con un buen plan de negocio. Ya sé que el Concello ha incluido una webinar específica sobre este asunto que os recomiendo que sigáis porque es muy importante, es fundamental. Un buen plan de negocio que esté elaborado por profesionales solventes os va a permitir verificar vuestras previsiones de mercado. Es decir, ¿es realista lo que vosotros estimáis que va a adquiriros el mercado de vuestro producto, de vuestros servicios? Pero también os va a servir para determinar cuál es el capital mínimo, el dinero necesario para iniciar la actividad y para evitar un arranque fallido. Esto es muy común. Es muy común en el fracaso de los proyectos de emprendimiento que se haya medido mal el dinero necesario para arrancar. Cuando hablamos de arrancar en emprendimiento, siempre nos estamos fijando un escenario de aproximadamente 40-42 meses. Ese es el tiempo que se estima como razonable para que un proyecto empresarial se consolide y veamos si tiene futuro o no. Cuando vayáis a hacer vuestro plan de negocio, por favor, tened siempre en mente este plazo, 42 meses. ¿Qué tengo que tener para resistir 42 meses? Porque si lo consigo, las probabilidades de que tenga éxito en el futuro son mucho mayores. Pero la planificación no solamente afecta al momento inicial. Tened mucho cuidado porque la planificación también va a ser fundamental para aseguraros después que no vais demasiado rápido, que las necesidades de capital, de dinero, cambian continuamente en función de la estrategia que sigáis. Es muy importante saber si pretendéis incrementar, por ejemplo, el volumen de vuestras mercancías en stock o de productos en stock o de créditos a clientes. ¿Cómo vais a crecer? ¿Qué deuda con proveedores y acreedores vais a asumir? ¿Cuál es el endeudamiento financiero al que podéis llegar? Y esto día a día, momento a momento. Por eso la planificación, no solo en el momento inicial, sino continuada, es fundamental. Hay que mantener la atención continuamente sobre los costes. Hay que vigilar que se mantengan dentro de lo que hemos previsto, o al menos que evolucionen dentro de unos márgenes razonables en función del volumen de actividad. Planificar, planificar, planificar. Pensad que si requiere la empresa nuevas inversiones, antes de abordarlas, hay que estudiar cuál va a ser el ritmo de generación de recursos que obtengamos de ella. Y además planificar bien la financiación en función de eso. Incluso dando entrada a nuevos socios si resultara necesario. No es nada fácil conseguir dinero, vosotros ya lo sabéis. Hay que hacer los estudios con tiempo para evitar morir de éxito. Pensad que empresas que han crecido muy rápidamente no han sido capaces de financiar ese crecimiento y han muerto en el camino. Paciencia. Es mucho mejor un crecimiento lento y sostenido que un pelotazo. El segundo grupo de causas de fracaso que debéis evitar es la confianza ciega. Tened mucho cuidado. Es muy probable que vuestro proyecto no sea tan especial como os imagináis. Pensad que la empresa al final vale lo que es capaz de generar. Para entendernos, lo que queda después de haber atendido todos los gastos e impuestos. Eso es lo que vale nuestra empresa. Pero tenéis que tener mucho cuidado. Cegados por vuestro proyecto, no contraigáis deudas que no esté claro que podáis pagar. No hagáis castillos en el aire. Recordad siempre que los préstamos que nos hayan dado, tanto los amigos como los bancos, se pagan con los excedentes, es decir, con lo que nos queda después de haber satisfecho todos los gastos y todos los impuestos. Ese remanente es el que tenemos que dedicar, en primer lugar, a pagar a nuestros bancos y a nuestros amigos que nos han prestado. Luego hay que ganar dinero, pero no es suficiente con ganar dinero.
Si no sois capaces de generar los recursos necesarios para pagar las deudas, os quedaréis sin dinero, aunque la empresa gane. El tercer conjunto de comportamientos, digamos, negativos que os puedan llevar a quedaros sin dinero es el afán de control total. A ver, es cierto que nadie conoce la empresa como vosotros, puesto que la vais a emprender, es decir, vais a conocerla desde su raíz. Pero cuidado, igual que vamos al especialista cuando tenemos un problema de salud, también tenéis que contar con profesionales de las distintas áreas de la empresa para la toma de decisiones. Rodearos de un buen equipo que os hará volar. ¿Os imagináis a don Amancio Ortega controlando cada tienda, cada almacén, cada compra? No. Crecer es delegar. Llevad con vosotros siempre a los mejores profesionales que podáis contratar, porque ellos son los que van a multiplicar las capacidades de la empresa. No caminéis solos. Siempre se va mejor en compañía. Y si esta es cualificada, mejor que mejor. No os asuste contratar gente que tenga mejores cualidades o más conocimientos que vosotros. Ellos son los que van a ayudaros. Si seguís estas directrices, posiblemente consigáis no quedaros sin dinero, pero no es suficiente. Fijaros, la segunda clave para la supervivencia es que no perdáis ojo al entorno. La empresa no solamente está sometida a tensiones y problemas internos, una buena parte de ellos le vienen de fuera. No os encerréis en vuestro proyecto. Estar atentos a lo que ocurre a vuestro alrededor, porque las cosas cambian continuamente. Fijaros que una innovación técnica o un cambio en los hábitos de consumo de la gente o la simple evolución de los tipos de cambio de las monedas o una disposición legal son factores externos que no está en nuestra mano controlar, pero que pueden incidir de una forma trágica en la marcha de la empresa. Por eso, es obligatorio para el emprendedor, para el empresario, estar permanentemente en alerta y valorando los posibles riesgos del entorno. Una vez que los hayáis identificado, hay que poner la venda antes de la herida. Es decir, hay que innovar. Tenemos que estar dispuestos continuamente a modificar nuestros principios inamovibles. Siempre me acuerdo esto, había una película muy divertida de los hermanos Marx, que no sé si alguno de vosotros tendrá noticia de ellos, pero bueno, eran unos cómicos americanos ya de hace muchos años. Y en una película muy divertida, ellos siempre decían, cuando hablaban de estas cosas, de la identificación de los riesgos y de la innovación constante, ellos siempre decían, estos son mis principios, pero si no sirven, los cambiamos. Bien, pues con esa misma flexibilidad tenemos que enfrentarnos al futuro y al día a día de la empresa. Finalmente, para garantizar la supervivencia, además de no quedarse sin dinero y además de atender continuamente al entorno, hay que medir los riesgos. Cuando se ponga de manifiesto un riesgo, es decir, la probabilidad de un daño económico, hay que medir razonablemente cuáles son las alternativas y cuánto nos van a costar. Una vez medido el riesgo, hay que tener decisión, hay que ir adelante. La empresa es riesgo. Además, los seguros que podáis contratar, que casi siempre cubrirán absolutamente todos, no cubrirán nunca lo que sucede. Hay riesgo, hay que asumirlo, hay que valorarlo, pero hay que seguir adelante. Bueno, podemos no ser tan negativos y pensar que siempre va a estar el riesgo ahí, pero hay que reconocer al menos que el empresario siempre, continuamente, con muchísima frecuencia, se enfrenta a la toma de decisiones que entrañan el riesgo de equivocarse.
tened mucho cuidado. Cuando vayáis a tomar una decisión en la empresa, no os aferréis a lo que ya sabéis hacer y repetís continuamente. Pensad que si siempre ponemos las mismas soluciones, siempre vamos a obtener los mismos resultados. Tratad de innovar, arriesgar, pero arriesgar con cautela. Arriesgar sin poner en peligro la supervivencia de la empresa. Arriesgar con medida. Toda evolución implica cambio y todo cambio implica un riesgo. Tened en cuenta que una estrategia inmovilista conduce directamente al fracaso. Y volveríamos otra vez al punto primero. No os quedéis sin dinero. Este es el círculo en el que siempre se va a mover el emprendedor, el empresario. Voy a terminar porque ya me está sonando la alarma de tiempo. Hay una unión de asociaciones de trabajadores autónomos y emprendedores que ha publicado algunos documentos que es interesante que le echéis un vistazo. Entre ellos, el típico decálogo para el emprendedor. Bueno, en realidad ellos lo que publican son 20 propuestas. Yo solo os voy a enumerar 8 o 9. La primera, que me parece muy interesante, es, oye, intenta desarrollar una actividad que te guste. Hay que pensar en qué harías tú si tuvieses tu vida resuelta desde el punto de vista económico. Y con esa mentalidad de disfrutar, de pasarlo bien, es con la que debéis abordar vuestro proyecto. La segunda propuesta, que viene ligada a la anterior, es que la motivación es imprescindible para emprender. Fijaros que vais a enfrentaros a momentos difíciles, donde vuestra dedicación va a tener que ser total. En esos casos es fundamental tener una fuerte motivación, tener ganas de salir adelante frente a todas las dificultades. Pensad también que una idea no es una empresa. Podéis tener una idea maravillosa, pero lo importante, lo fundamental, es que tengáis capacidad para desarrollarla, de convertirla en una actividad, de conseguir que sea viable. Otra propuesta, planificar, planificar, planificar. Es fundamental un plan de empresa, un plan de negocio inicial, un plan de empresa trianual. Siempre tenéis que tener un marco para que podáis medir la evolución de la empresa, la evolución real, contra lo que habíais previsto. Cuidado con el exceso de confianza. No sobreestiméis los ingresos, no subestiméis los gastos. Hay que ser muy realistas para lo bueno y para lo malo. Una recomendación, si vais a hacerlo con un socio, dejad las cosas claras desde el principio. Esforzaros un poquito, contratad un asesor que os ponga negro sobre blanco un pacto de socios. Aclarar cómo vais a repartir los esfuerzos, cómo vais a repartir los dividendos, cuáles van a ser las retribuciones de cada uno. Pensad que las personas tenemos distintas formas de ver las cosas y cada uno va a tener una expectativa. Es bueno que tengáis abierto el camino de salida para el caso de que las diferencias se hagan insalvables. Insisto, determinar siempre la liquidez necesaria, sobre todo al principio. Pensad en esos primeros 42 meses que van a ser claves para el futuro de la empresa. Hacer un esfuerzo excepcional en conocer el mercado donde vais a desarrollar la actividad. Eso os va a ayudar a no sobreestimar los ingresos, a apegaros a la realidad. Diferenciar vuestro producto y servicio del de los demás. Pero diferenciarlo no para vosotros, sino para que el cliente lo perciba. Puedes tener un buen producto, pero si nadie es capaz de ver sus cualidades, difícilmente lo vais a colocar en el mercado. Pero también tened conciencia de cuáles son vuestros límites y hasta dónde puede llegar vuestra actividad. Pensad que si intentáis atenderlo todo, podéis quedar mal con todo el mundo. Bueno, yo creo que para la charla de hoy ya está bien de rollo. Os agradezco muchísimo la atención y espero que todo esto os haya servido de algo. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis formularme. Muchas gracias. Sí, Juan, hay 3 preguntas en el chat. A ver si consigo aquí. Bueno, ahora voy a
a leer esta porque viene más en relación. Dice Amparo si les puedes indicar de quién es la publicación o dónde ver el decálogo para emprendedores del que hablas. Sí, vamos a ver, esto es una publicación que ha hecho la Unión de Asociaciones de Autónomos con ayuda del Ministerio de Comercio. Ya es algo antigua, pero la tenéis en la web, ¿eh? La organización se llama así, Unión de Asociaciones de Autónomos y Empresarios. Es muy interesante, ¿eh? Porque además es un documento extenso donde hay muchas gráficas, muchos datos, muchas recomendaciones. Bueno, a mí me gusta, es un documento bastante práctico. Vale, luego también te preguntan por aquí, en este momento muchas empresas van a tener que cambiar su estrategia y reinventarse o cerrar su actividad económica. En su opinión, ¿cuál sería la primera pregunta que debería realizarse un empresario antes de tomar esa decisión? Bueno, normalmente esto va a venir marcado por la circunstancia y por la realidad del momento. Si una empresa tiene que reinventarse es porque su producto no tiene acogida, su producto o su servicio no tiene acogida en el mercado. Si el empresario ha estado atento a la evolución, se habrá dado cuenta de cuáles son los puntos clave, los fallos que está teniendo, qué está haciendo la competencia y qué no está haciendo él, dónde tiene él un valor añadido importante o dónde puede tener una cualidad diferente del producto que están prestando sus competidores. Ahí está la clave de la reinvención, en atender al entorno. Antes os ponía el ejemplo de Inditex, que por próximo y conocido creo que todo el mundo tiene conocimiento de él. De un modelo de venta en tienda, Inditex a la vista de lo que está haciendo Amazon o de lo que está haciendo Alibaba, se reconvierte, reformula su negocio, se cuelga en la red. De tal manera que hoy ha cambiado toda su estrategia comercial. Lo fundamental es la red y el punto de venta física se convierte en el enlace entre el consumidor y la empresa, el enlace físico. Pero ya no es ahí donde compramos. Normalmente lo que hacemos antes de ir a la tienda física es entrar en la web, mirar qué es lo que tiene, cuáles son los precios y decidir qué es lo que finalmente vamos a querer probarnos si es que no conocemos la talla, claro, porque si no ya ni vamos. Es decir, hay que estar atento al entorno, hay que ver por qué nuestro producto está perdiendo cuota de penetración en el mercado y por lo tanto hay que ir tomando las decisiones acordes con esto. Bueno, y un poquito también en relación, preguntan, en esta época de pandemia y viendo todos los negocios que han fracasado y cerrado, ¿cuáles serían las claves que tendríamos que tener en cuenta para sobrevivir con nuestro negocio? Ya más relacionado con el COVID-19. Bueno, vamos a ver. Lo fundamental, lo que os decía al principio, no quedarse sin dinero. Fijaros que la mayor parte de los fracasos empresariales que se están produciendo en este momento vienen por la falta de actividad. Es decir, ha habido una suspensión de la actividad forzada por la situación. La gente ha visto que sus ingresos se reducen o se aproximan a cero y de repente se enfrentan a 3, 4, 5, 6, un año de inactividad. Eso solamente se puede solucionar teniendo caja suficiente para mantener los gastos fijos, tanto de personal como cuotas a la seguridad social, alquileres, contratos de luz, agua, etcétera, etcétera. La estrategia que nosotros siempre hemos recomendado a nuestros clientes frente a esta situación tan excepcional que es la COVID, pero en general que puede aplicarse siempre, es financiación, recursos, porque son absolutamente necesarios para abordar el futuro. Pensad que las pérdidas que se puedan poner de manifiesto hoy como consecuencia del COVID o de cualquier otra situación adversa, si conseguimos financiarlas a medio y largo plazo, las iremos solucionando también a medio y largo plazo con los beneficios del futuro. Sin embargo, si no somos previsores, si no hemos acumulado liquidez, si no tenemos dinero, pues no vamos a poder abordar situaciones excepcionales como esta, que no se deben a nuestros productos, que no se deben a mecanismos de mercado, sino que se deben a un factor externo completamente inevitable. Pues por ahora no tenemos ninguna pregunta más. No sé si queréis hacer alguna consulta ahora. Si no, pues ya dejamos aquí el webinar. Bueno, pues
Si te parece, Juan, salvo que quieras decir alguna cosa más, la dejamos. Nada más, os deseo a todos muchísimo éxito y que vuestras empresas triunfen y seáis capaces de mantener vuestro dinero y acrecentarlo si es posible. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, pues nada, entonces vamos a dejarlo aquí. Finalizamos un día más. Recordaros que si alguna pregunta es más concreta y nos la queréis hacer llegar a través de correo electrónico, nos lo podéis hacer llegar a través del correo que estáis viendo en pantalla. Y bueno, comentaros también que en la página web del ayuntamiento vais a poder encontrar las grabaciones de este webinar, de los anteriores, las preguntas que se han realizado y también el calendario de los próximos webinars que se van a realizar todos los lunes y los viernes a las 12. Y nada, animaros a que asistáis el lunes a la charla que realizará Ramón Otero Romay sobre protección de datos. Y nada más, os dejamos ya el viernes libre y que disfrutéis el fin de semana. Así que nada, muchas gracias por asistir a todos y espero veros. Hasta luego.